Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al noticiero nocturno del Poder Judicial de la Federación. Hoy que es viernes, por fin viernes, 11 de abril de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, así como las noticias más destacadas en las últimas horas de México y del mundo. Eusiris Rostro, la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Familiares de desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad y a los responsables del delito, determinó la primera sala. La ministra Ríos Farjat aseguró que criterios protectores de derechos humanos de la Corte podrían perderse con la nueva integración. La prisión preventiva no ha dado resultados como mecanismo de pacificación del país, advirtieron especialistas. Garantizar el derecho a la salud es una de las deudas pendientes del actual gobierno federal, aseguraron académicos. La primera sala de la Corte determinó que la información derivada de los casos graves a violaciones a derechos humanos, como la desaparición forzada de personas, no puede considerarse como reservada, ya que está de por medio el derecho a la verdad. Conforme a este derecho, los familiares de la víctima pueden participar sin límites en la búsqueda a fin de conocer las circunstancias de la desaparición y de lo ocurrido con sus seres queridos, así como saber quiénes fueron los responsables de la desaparición. La sala explicó que el derecho a la verdad implica la búsqueda y obtención de información sobre las causas que llevaron a la victimización, el progreso y resultado de las investigaciones, las circunstancias y motivos que originaron el crimen y determinar el paradero de las víctimas de desaparición. Explicó que si bien el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia clasifica como reservada la información derivada de la prevención y persecución de los delitos, dicha regla no es absoluta, pues de acuerdo con los artículos 8 y 112 de la mencionada ley, la clasificación no aplica a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat sostuvo que la nueva integración del Poder Judicial tras la reforma constitucional debe convertirse en una verdadera ventana de oportunidad para acercar a la justicia con la ciudadanía. Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia, manifestó su preocupación por el futuro de los precedentes protectores de derechos emitidos por la Corte. Sí me preocupa que los precedentes no se pierdan o no se sigan o algo. Y esto es posible porque la sociedad desconoce precisamente las decisiones judiciales. Si la Suprema Corte nada más decide más de 3,000 asuntos al año, muchos de ellos son, pues se desechan, etcétera, pues es muy fácil que en ese mar de decisiones se pierdan algunas por el desconocimiento de ellas. Y que al desconocerse algo que pudiera ser bueno o beneficioso y que siga como quiera ahí vivo como precedente, pues pueda ser motivo de una nueva reflexión con nuevas integraciones y cambie. Al participar en una conferencia para la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, destacó que, pese a estar en desacuerdo con la reforma judicial, se deben buscar las oportunidades para transformar el sistema de justicia en el país. Ojalá que la ventana de oportunidad que representa que estemos haciendo pues una cosa como esta, no se cierre tan rápido en que, bueno, ya se logró propósito, el propósito era simplemente que haya nuevos titulares. Perdóneme, pero a mí me parece que pobre sería si ahí la vamos a dejar. Creo que se trata de mantener la ventana abierta para ir mejorando las cosas de la justicia. Y una de las cosas es esta. ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Qué cosas litigamos? ¿Necesitamos más jueces? Tenemos muy pocos jueces por cada 100 personas. Vamos bajo del estándar internacional de las mejores prácticas. Reflexionó sobre la posibilidad de resolver controversias sin llegar necesariamente a la judicialización de los conflictos. No es que no se pondere el litigio, porque ciertamente hay que litigar en contra de una persona que no quiere cumplir, pero si cada cosa la llevamos a los tribunales solamente porque llegamos a un grado de pleito, porque estábamos de mal humor, porque muchas veces así sucede, y ya interviene el orgullo y muchas cosas, porque estamos de malas. Si todo lo judicializamos, yo le decía también a los chicos de derecho, no va a haber jueces que alcancen.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en el estado de Coahuila concedió una suspensión provisional por actos omisivos de la Profepa que han puesto en riesgo el cuidado del área natural protegida Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego número 4 Don Martín. La medida busca prevenir daños significativos e irreversibles a los recursos forestales de la zona. Fue concedida tras una denuncia popular que evidenció la mencionada omisión, misma que ha contribuido al agravamiento de la deforestación por tala. La suspensión solicitada con efectos de tutela anticipada ordena a la Profepa dar trámite eficaz a la denuncia y aplicar de inmediato todas las medidas preventivas necesarias para proteger los recursos forestales de la zona. El juzgador estimó que existe un peligro en la demora y que la medida busca evitar daños significativos al medio ambiente. Con esto, la Defensoría Pública Federal reafirma su compromiso con la protección al medio ambiente sano. Aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no está reflejándose en la pacificación del país, reflexionaron durante un curso coordinado por la Escuela Federal de Formación Judicial. Llevar la prisión preventiva oficiosa a la Constitución y ampliar la lista de delitos que la meritan, pese a haber sido considerada inconvencional por la Corte Interamericana y por órganos de Naciones Unidas, resta facultades a quienes imparten justicia. Esto lo aseguró Héctor Carreón Perea, profesor de la Universidad La Salle e integrante de la Asociación Internacional de Fiscales. Es una expresión de codificación que por vía legislativa se está estableciendo para constreñir incluso el debate judicial a una mera decisión que tiene que ver con la observancia irrestricta de lo que establece el propio artículo 19 constitucional. La prisión preventiva, cuando se impone bajo estas condiciones, priva también a las autoridades jurisdiccionales de una de sus funciones más importantes y fundamentales como órganos de control de la legalidad de ciertos planteamientos que hagan no solo el Ministerio Público, sino también las otras partes involucradas en el proceso. En curso de actualización en materia de prisión preventiva oficiosa, coordinado por la Escuela Federal de Formación Judicial, lamentó que ante la grave situación de seguridad pública en el país, se implementen medidas como la prisión preventiva oficiosa, que no han resultado efectivas para enfrentar el problema. Ustedes han escuchado incluso en el ámbito de algunos mensajes que se han dado por parte de las autoridades en el ámbito federal y por parte de autoridades en el ámbito estatal, que se han llevado a cabo N número de detenciones, que esas detenciones han implicado la restricción de la libertad de N número de personas, pero no se plantean resultados que sean científicamente comprobables, que tengan que ver con esa pretensión de pacificación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y a través de las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte se llevó a cabo un seminario en el que participó un magistrado del Tribunal Constitucional de Perú. La Constitución tiene que entenderse e interpretarse de manera integral como una constitución socioeconómica. De un lado, con libertades económicas y del otro con derechos sociales fundamentales. Así lo señaló el magistrado César Ochoa Cardich, del Tribunal Constitucional de Perú, durante su participación en el seminario permanente sobre el derecho al trabajo y reforma laboral, la noción del Estado social en la Constitución Política de Perú de 1993. Bajo la idea de la unidad de la Constitución. Y la unidad de la Constitución nos obliga a entender que hay una cláusula que define al Estado como Estado social, en el caso peruano, y que esta cláusula, este principio estructural del Estado social, se proyecta tanto a los derechos sociales, tanto al régimen económico. En este marco, recordó que México tuvo la primera constitución social del mundo en afirmar límites al derecho de propiedad, límites al manejo privado de los recursos naturales y en afirmar derechos de los trabajadores. A partir de la Constitución de 1920, 3 años después de la
primera constitución social del mundo, la Constitución mexicana, por supuesto, de 1917, que tuvo tal impacto que, fíjense, ya 3 años después, ya en el Perú, empiezan a incorporarse los derechos del trabajo. Añadió que el Estado social es un Estado de derecho democrático, que tiene la función de organizar a la sociedad y garantizar a su vez los derechos de la ciudadanía a servicios esenciales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. En Yucatán se llevaron a cabo los diálogos de la Defensoría Pública Electoral. La magistrada de la Sala Superior, Yanino Talora Malasis, dijo que la justicia electoral tiene que ser un derecho accesible y una realidad disponible para todas las personas. Es importante señalar que la democracia se construye con la participación activa de absolutamente toda la ciudadanía. Todas, todos tenemos que tener las mismas oportunidades para poder alzar la voz y por ello incidir en la construcción de las políticas públicas. La justicia electoral en este contexto no puede ser un privilegio, al contrario. El acceso a esta justicia es justamente el fundamento para el ejercicio y el goce de los derechos político-electorales, que son finalmente la primera puerta para abrir y para defender el ejercicio de los derechos humanos básicos. Recordó que la Defensoría Pública Electoral nació para atender a partir de 2016 exclusivamente a pueblos y comunidades indígenas como las de Yucatán, en donde más de 500,000 de personas hablan la lengua maya. Su éxito en la defensa de los derechos político-electorales ha sido tal que se amplió a todos los sectores de la población. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más al Noticiario Nocturno. No se vaya. Al regresar, se puso en marcha el operativo Semana Santa Segura 2025. Gracias por continuar con nosotros en el Noticiario Nocturno. Dentro de su programa de difusión de la cultura jurídica, el Poder Judicial del Estado de México llevó a cabo una conferencia en donde se habló sobre la obtención de pruebas en procedimientos judiciales. Por regla general, toda prueba e información obtenida con violación a derechos fundamentales es nula, recordó el juez Osvaldo Villegas Cornejo, del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Catepec, en la conferencia Excepciones a la exclusión probatoria en la obtención de prueba ilícita. Y como es nula, debe de excluirse, de incorporarse a la etapa de Tribunal de Enjuiciamiento. Ante un juicio, debe de excluirse esta información. No obstante lo anterior, puntualizó que hay desarrollos teóricos como jurisprudenciales en los cuales, habiéndose obtenido con violación a derechos fundamentales, la información subsiste. En este sentido, destacó el amparo en revisión 338/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece 3 supuestos en la que subsiste esta información: vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Y así lo ejemplificó. De tal manera, o incluso solicitudes de llamado de auxilio por parte de la víctima, de tal manera que hubiera sido inevitable su descubrimiento. En ese caso, si la información fue obtenida con un vínculo atenuado, en ese caso subsiste la información. Si había una fuente independiente, como en este caso fue la víctima número 2, o en este caso si hubiera sido inevitable el descubrimiento de la víctima, también subsiste esta información. La conferencia fue organizada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. 2025 podría marcar un hito en el reconocimiento legal de la corrupción en México, aseguró la organización Tojil, Estrategia contra la Impunidad. Recordó que en febrero pasado, el 4º Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito
publicó un criterio aislado en el amparo en revisión 208/2024, donde reconoció a denunciantes del delito de corrupción como víctimas, siempre que sufran una afectación directa en sus derechos. Paralelamente, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violar derechos convencionales en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier N., por el desvío de más de 3.616 millones de pesos destinados a servicios públicos, lo que podría sentar un precedente histórico en caso de que analice el fondo del asunto. Por otro lado, reconoció como un avance, en caso de aprobarse en el Senado, la nueva ley anticorrupción, que reconoce a los denunciantes como víctimas, protege a alertadores y establece mecanismos para recuperar activos. Y muchas veces actos de corrupción impactan en ámbitos como la salud, provocando que el derecho a su acceso no sea garantizado. Es urgente mejorar el sistema de atención en México y garantizar el derecho a la salud para todas las personas, revelaron especialistas al participar en un foro sobre el tema organizado por Fundar México. El país está en crisis, ¿no? Que el sistema de salud pública está en crisis, y creo que esto se refleja en que, la infraestructura y las y los profesionales de la salud son insuficientes, ¿no? Creo que uno de los problemas más graves, más severos, es que el derecho a la salud no se ha convertido en un derecho plenamente exigible. Se analizaron los principales retos estructurales del sistema de salud con el propósito de avanzar hacia una cobertura más equitativa, accesible y con un enfoque basado en derechos humanos. Me enteré de una situación muy grave de aplicación de quimioterapias en las madrugadas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es, se imaginarán, pues algo prácticamente inhumano, ¿no? Que una persona con una enfermedad tan grave como un cáncer tenga que recibir atención en las madrugadas, esperando 6-12 horas para ver si llega el medicamento que necesita. Se destacó la necesidad de destinar un mayor presupuesto a los centros de salud pública con el fin de atender adecuadamente las necesidades de la población, en especial de los sectores más vulnerables. Asimismo, indicaron que se debe contar con un marco legal sólido que respalde el derecho a la salud, que brinde certeza jurídica y garantice la obligación del Estado de ofrecer un servicio médico de calidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. En la UNAM se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, en donde se reflexionó sobre los beneficios y amenazas de esta tecnología. En la actualidad existen dos corrientes desde las que se estudia la inteligencia artificial. Uno que afirma que destruirá a la humanidad y otro que sostiene que representa avances importantes para el desarrollo de la misma. Se coincidió durante el primer Congreso Internacional sobre el tema en la UNAM. Se expusieron los avances en la materia, como el uso de los algoritmos, la gran capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos y el desarrollo de los LLM, que ha provocado una guerra entre las principales empresas que desarrollan este tipo de tecnologías. Se informó que a la inteligencia artificial le llevó muy pocos años el desarrollo que conocemos hasta ahora. En 2015 llega una red que se llama ResNet, que tiene un error de 3.6 y que resulta que se desempeña mejor que un ser humano. Este 5 representa el error en la tarea de clasificación que tiene un ser humano. Entonces, a partir de 2015 llegan las redes y resulta que tienen un mejor desempeño que los humanos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Y hasta el momento sus aportes han ayudado al desarrollo científico, médico, de ciberseguridad, investigación de cualquier tipo, social, biológica, etc. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Y ante la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a México si no cumple con la entrega de agua a Texas como parte del Tratado de 1994, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya envió una propuesta de cuánta agua puede entregar de manera inmediata y hacia finales del año. Consideró que es un trato justo y que no es necesario que se renegocie, pues Estados Unidos entrega más agua que México y nuestro país ha podido cumplir debido a los casi 4 años seguidos de sequía. Ha habido ya mesas de trabajo y
como lo mencioné en mi publicación, incluso el día anterior, o sea, antes de ayer, se había enviado una propuesta de cuánta agua puede entregar México en distintos lugares de manera inmediata, y revisando la temporada de lluvias de este año, cuánto más se puede entregar hacia pues el segundo semestre de este año. Yo creo que en estos días se va a llegar a un acuerdo razonable. No veo que vaya a ser un tema de conflicto. Y para todas las personas que planean salir a disfrutar unos días de descanso, le presentamos información para que viajen tranquilos. Así comenzó este viernes el operativo Semana Santa Segura 2025, que estará vigente hasta el próximo domingo 27 de abril. El banderazo de salida lo dieron autoridades federales y de la capital del país en la caseta de la autopista México-Cuernavaca. La Guardia Nacional desplegará en total 42.400 agentes en todo el territorio nacional para brindar seguridad y evitar accidentes en carreteras y zonas turísticas. El objetivo ya lleva muchos años, es de que la gente que va a salir a disfrutar de vacaciones, es muy bueno que también lo disfruten en el lugar que están, pero la mayoría optamos por salir, lo hagan de forma segura, que cuente con una autoridad presente en todo momento, en todo espacio, que esté acompañándolos, que ustedes se sientan seguros. Según datos de la Guardia Nacional, en este periodo de Semana Santa, los accidentes carreteros aumentan del 15 al 20%, de ahí el llamado de las autoridades a tomar precauciones. En el operativo también participan elementos del Ejército, la Marina y servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quienes pusieron en marcha el operativo 30 Delta en los puntos carreteros más peligrosos. Las revisiones que hace Medicina Preventiva de las condiciones psicofísicas que tienen los conductores del autotransporte federal para detectar cansancio, algún tipo de problema de salud que pueda poner en riesgo al momento de la conducción, y sobre todo también detectar algún tipo de grado de alguna sustancia tóxica, básicamente de alcohol. A partir del mediodía de este viernes, comenzó en las casetas de cobro la afluencia de conductores que ya salieron a disfrutar estos días de asueto. Sí, vamos a Cuernavaca. ¿Qué tal las vacaciones? Un ratito nada más, para empezar antes de que empiecen todas las vacaciones y no nos agarre tanto tráfico. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Una jueza del Tribunal Colegiado de Apelación negó la solicitud del exgobernador de Puebla, Mario N., para continuar su proceso por presuntos actos de tortura contra una periodista en arresto domiciliario, por lo que deberá continuar en el penal del Altiplano, Estado de México. La Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio inscribió ante el INE a 100 de sus integrantes como observadores de la elección judicial de junio próximo. Además, realizará foros para dar a conocer las propuestas de las candidaturas a los distintos cargos de la judicatura. La senadora morenista Sacil de León Villard impulsó una iniciativa para la creación de una licencia de matrimonio de 10 días con goce de sueldo, tanto en el sector público como en el privado, para las personas trabajadoras que contraigan una unión civil. En Chihuahua se registró la primera muerte de una persona por sarampión. Se trata de un hombre de 31 años que no contaba con el cuadro de vacunación. La Secretaría de Salud Federal detectó un brote de esta enfermedad en aquella entidad con al menos 126 casos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En información internacional, el gobierno de Donald Trump ha incluido a más de 6.000 migrantes, en su mayoría latinos, en la lista de personas fallecidas, con lo que les cancela la posibilidad de trabajar legalmente o solicitar beneficios sociales. Según un reporte del Washington Post, la medida fue solicitada por la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el fin de presionar a las personas indocumentadas para que abandonen la Unión Americana. La medida se sustenta en 2 memorándums internos que autorizan al Seguro Social incluir en la lista de defunciones a migrantes por razones de seguridad. La medida afecta a beneficiarios de programas migratorios de pasadas administraciones y a quienes perdieron su estatus legal.
Además, la medida se prevé extender alrededor de 92,000 migrantes con alguna condena penal. Tras 40 días en el cargo, renunció un juez de la Corte Suprema de Argentina. Todos los detalles en el reporte sobre la magistratura en el mundo, que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las autoridades suizas deben indemnizar a una mujer por no informar acerca de los antecedentes penales y psiquiátricos de expareja que ejerció violencia en su contra. Sostiene el tribunal que las autoridades nacionales, consideradas en su conjunto, tenían conocimiento tanto de la relación entre la demandante y el hombre como de sus antecedentes y del peligro inminente que representaban. Las autoridades internas fueron informadas de la existencia de un riesgo para la demandante a más tardar cuando el médico del hombre contactó a la policía en el año 2007. Fue esta cadena de informes lo que generó, incluso en ausencia de una denuncia, su obligación de proteger el derecho a la vida de la mujer con un mayor grado de vigilancia. El Tribunal Supremo de España confirmó la multa a un tuitero por dirigir mensajes denigrantes a un niño de 8 años, enfermo de cáncer y aficionado a los toros, que había participado en un festival benéfico taurino celebrado en la Plaza de Toros de Valencia con el fin de recaudar fondos para la Fundación de Oncohematología Infantil. La sentencia afirma que las expresiones pronunciadas dirigidas a un niño de 8 años, entre ellas una de tal crueldad, por su estado de salud, son objetivamente de la suficiente gravedad que sí, en sí mismas, no pueden verse amparadas en un ilimitado derecho a la libertad de expresión, con más razón si atendemos a las circunstancias del caso, cuando la vulnerabilidad propia por razón de la edad se ve incrementada por la grave enfermedad que padecía y por el solo hecho disfrutar de una de las escasas alegrías que le pudo ofrecer su corta vida. Finalmente, en Argentina, tras 40 días en el cargo y luego del rechazo del Senado a su pliego, Manuel García Mansilla renunció como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la renuncia, dirigida al presidente Javier Milei, que lo nombró por decreto el pasado 25 de febrero, el ahora ex juez aseguró que existe una incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho. Sostuvo que la inacción, la indolencia y el desprecio por la independencia del Poder Judicial en todos estos casos es francamente escandalosa. Agregó que, tal vez, esta renuncia sirva de advertencia para darse cuenta de que la integración de la Corte Suprema y de todo el Poder Judicial Federal es urgente y que deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas. Y como cada viernes le presentamos opciones para que disfrute su fin de semana en la Ciudad de México o desde su casa a través de nuestra señal. Jesús Daza tiene la agenda cultural. La obra reunida de grandes artistas internacionales llega al Museo del Palacio de Bellas Artes con la exposición La Revolución Impresionista, de Monet a Matisse, que muestra parte de la colección del Museo de Arte de Dallas. Conozca el trabajo de este colectivo de artistas independientes que revolucionaron el arte moderno de martes a domingo de 10 a 18 horas. 14 filmes de todos los continentes se presentan en la Cineteca Nacional como parte de la 77 Muestra Internacional de Cine, que en esta ocasión rinde homenaje al recién fallecido director David Lynch,
con la remasterización de Carretera Perdida, así como lo más destacado en los festivales alrededor del mundo. Consulte la cartelera. Una historia de valentía en la mitología griega los espera en el Centro Nacional de las Artes con el ballet Hércules, a cargo de la Compañía Capitalina de Danza, quienes nos muestran que el heroísmo viene con la transformación del ser y no con la fuerza física. Funciones este fin de semana, 18 y 19 horas. Boletos en taquilla. No se pierda la cartelera fílmica de Justicia TV este fin de semana. Un trágico derrumbe unirá a los mineros de Real del Monte contra la opresión de las autoridades en Ahora sí tenemos que ganar, este sábado a las 22 horas. Y el domingo, también a las 22 horas, conozca la historia de dos jóvenes que luchan por el medio ambiente y la justicia social, enfrentándose a la corrupción en El Cambio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a seguir aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Recuerde sintonizar mañana a las 18:30 horas Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de este gran equipo le deseamos que disfrute su fin de semana. Hasta pronto.